Hola, bienvenidos a 7700 Código Emergencia. Te voy a contar algo que muy pocos conocen. Parece de película de ciencia ficción, pero eso es exactamente lo que lo hace pasar desapercibido para la mayoría de las personas. Incluso muy pocos militares saben que existe, y muchos menos tienen acceso a ello. Se trata de un documento, pero no es cualquier documento. No es un documento secreto, pero es un documento confidencial. Hay documentos que cambian guerras y los destinos de países. Otros nunca deberían salir de un despacho militar. Y luego está la IG 40/5, una instrucción general interna del Ejército del Aire español rodeada de misterio, rumores y teorías. Pocos han podido leer sus páginas, desvelar su contenido. El sueño de muchos investigadores. Un documento técnico clasificado como confidencial, frío, militar, administrativo, pero que con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los papeles más comentados por investigadores del fenómeno OVNI en España. Porque según algunos, la IG 40/5 demostraba que el Ejército del Aire sí estudiaba objetos volantes no identificados y, por tanto, su existencia, ya que durante años hubo protocolos confidenciales para informar sobre ellos. Hoy vamos a descubrir qué es realmente la Instrucción General 40/5, qué contiene exactamente, por qué generó tanta polémica y tantas expectativas, y cómo acabó alimentando décadas de misterio en España, el imaginario de los investigadores y la ilusión de los aficionados al tema OVNI. Durante la Guerra Fría, los mares se convirtieron en un elemento esencial para la estrategia militar, pero el cielo era el territorio estratégico por excelencia. Estados Unidos y la Unión Soviética competían constantemente por el control del espacio aéreo. Satélites, espionaje, aviones secretos experimentales, misiles balísticos, todo en el peligroso juego de la disuasión nuclear. Y cualquier objeto extraño detectado en el radar podía convertirse en una amenaza nacional. España no era ajena a esa tensión. Teníamos claro en qué bando estar posicionados. El Ejército del Aire vigilaba continuamente el espacio aéreo español. Y en ese contexto comenzaron a comunicarse situaciones y hechos difíciles de explicar. Luces extrañas, objetos sin identificación, avistamientos de pilotos militares, ecos anómalos en radar, reportes de aeronaves civiles. Muchos casos tenían explicación, otros no tanto. Así nació la necesidad de establecer un protocolo oficial, un sistema para que militares, pilotos y controladores aéreos supieran exactamente qué hacer cuando aparecía algo extraño en el cielo. Pero también había que recoger aquellos casos que sucedían en tierra. Aquellos casos cuyos testigos no solo eran personal cualificado, sino ciudadanos de a pie, testigos de hechos inexplicables. Ese protocolo tomaría forma de instrucción general y recibiría un nombre aparentemente inocente, simplemente el que le correspondía por número de orden, sin más, sin saber que su nombre sería símbolo de fenómenos extraños, avistamientos inexplicables. Su nombre, Instrucción General 40/5, o más conocida por IG 40/5. En efecto, la IG 40/5 es una instrucción general del Ejército del Aire español. Su objetivo oficial era regular el procedimiento de recogida y análisis de información relacionada con fenómenos aéreos y terrestres no identificados. Es decir, no era un documento sobre extraterrestres, ni sobre naves alienígenas, ni una prueba de conspiraciones, nada de hombres de negro. Era, en teoría, un manual operativo, un protocolo burocrático militar. Pero había un detalle muy importante. La propia existencia de la IG 40/5 demostraba que el Ejército del Aire consideraba suficientemente serios ciertos incidentes como para crear un sistema oficial de recopilación de información para su tratamiento e investigación. Y eso cambió completamente la percepción pública del fenómeno OVNI en España en el momento que se filtró la existencia de dicho documento. Según diversos investigadores que tuvieron acceso al documento, la instrucción indicaba cómo debía redactarse un informe, qué datos eran obligatorios, cómo entrevistar a testigos, cómo clasificar la información y qué mandos militares debían recibirla. En otras palabras,
El fenómeno no se ignoraba, se documentaba estratégicamente, no era una simple toma de datos. A medida que comenzaron a conocerse fragmentos de la IG 40/5, crecieron también las preguntas. ¿Por qué necesitaba España un protocolo específico para fenómenos no identificados? La respuesta estaba en los incidentes registrados durante décadas. Pilotos que describían luces imposibles, objetos realizando maniobras fuera de lo normal, contactos radar sin explicación clara. Uno de los casos más famosos fue el del llamado Caso Manises, ocurrido en 1979. Un vuelo comercial tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras detectar luces extrañas que parecían perseguir al avión. El incidente provocó la activación del sistema de defensa aérea, movilizando aeronaves de combate del Ejército del Aire. Y, aunque nunca se llegó a una conclusión favorable a un avistamiento ovni, sino que la investigación concluyó que eran unas luces lejanas en tierra, el caso se convirtió en uno de los expedientes ovni más conocidos de España. Su protagonista, el piloto de combate que persiguió esas luces, el por entonces capitán Fernando Cámara, tenía la experiencia suficiente como para discernir si aquello era un foco de luz en tierra o si, por el contrario, era un objeto volante no identificado. Pero admitir aquello dejaba en mala posición al sistema de defensa aérea española, alineada con el bloque militar occidental en un escenario de Guerra Fría contra el bloque comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso no podía ser de dominio público. Era preferible dejar en mal lugar al piloto, por muy experto que fuera. Historias como esa hicieron que la IG 40/5 adquiriera una dimensión casi legendaria. Porque para muchos investigadores, el documento era la prueba de que el fenómeno se trataba internamente con absoluta seriedad, aunque públicamente se dijera lo contrario. Durante años, gran parte de estos documentos permanecieron fuera del alcance del público, hasta que llegó la desclasificación. En los años 90, el Ministerio de Defensa, y siguiendo con la dinámica de Estados Unidos, comenzó a liberar parte de los expedientes relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Y entonces ocurrió algo inesperado. La realidad aparentemente era menos espectacular, pero mucho más conveniente. Muchos informes tenían explicaciones convencionales, errores de percepción, fenómenos astronómicos, pruebas militares o simples confusiones. Pero otros expedientes seguían sin explicación concluyente. Muchas páginas llenas de datos concienzudamente censurados, prácticamente imposibles de leer y extraer ninguna información clara de utilidad. Además, el personal encargado de la justificación de los sucesos dejaba muchas dudas sobre su imparcialidad. Aquello parecía una auténtica chapuza que negaba lo evidente, y eso alimentó todavía más el debate. Para los escépticos, la IG 40/5 demostraba únicamente que cualquier ejército serio investiga anomalías aéreas en busca de brechas de seguridad. Para otros, era la prueba de que existían incidentes genuinamente inexplicables y asociados al vuelo de aeronaves que no tenían origen terrestre. La discusión continúa hasta hoy. Quizá el aspecto más fascinante de la IG 40/5 no sea el misterio, sino lo que revela sobre cómo funcionan las instituciones militares. Un ejército no puede permitirse ignorar algo que aparece en el cielo sin identificación. Da igual si es un fenómeno atmosférico, un fallo técnico, un avión espía o algo completamente desconocido. Todo debe registrarse, todo debe analizarse. Y eso es exactamente lo que hacía la IG 40/5. Convertir lo extraño en una colección de datos bajo un procedimiento. Transformar el misterio en burocracia militar. Porque al final, detrás de los rumores y las teorías, la IG 40/5 era eso. Un sistema de recopilación de información. Pero precisamente ahí está la paradoja. Cuanto más racional parecía el documento, más alimentaba la imaginación colectiva. Y no es para menos, porque si no había nada importante y solo se sospechaba del enemigo, ¿por qué crear un protocolo específico en el que se plantean preguntas muy esclarecedoras? Hoy, décadas después, la IG 40/5 sigue siendo un símbolo del misterio aeronáutico militar español. No porque confirme visitas extraterrestres, ni porque esconda secretos imposibles, sino porque demuestra algo mucho más humano.
la necesidad de entender aquello que todavía no podemos explicar. Y quizá ese sea el verdadero motivo por el que historias como esta siguen fascinándonos. Porque mientras existan luces extrañas en el cielo, siempre habrá alguien observando y haciéndose preguntas. Y siempre habrá un informe esperando ser escrito. La próxima vez que mires hacia arriba en mitad de la noche o del día, pregúntate, ¿qué harías tú si vieras algo imposible? ¿Lo contarías? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame en comentarios si has vivido algún avistamiento. ¿Crees que la IG-40/5 era solo un protocolo militar? ¿O había algo más detrás? Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.